chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro podcast un día más. Hoy tenemos con nosotros unos invitados muy especiales. Por un lado tenemos a Juan Carlos, que es el cofundador de la empresa, y por otro lado tenemos a la directora de cuentas, nuestra gran querida Tati. Así que con todos vosotros, os los presentamos. ¿Qué tal? Muy bien, Raúl. Hola, Carla. Muy bien. Hola, hola. A todos daros gracias por estar aquí, por sacar un hueco para nosotros. Ya sabemos que tenéis unas agendas muy apretadas y que cada uno está en una parte del mundo, así que mil gracias. A vosotros. Simplemente queríamos preguntaros un poco qué es Wonder, qué es lo que hacéis, porque hemos dicho que es una agencia creativa, pero ¿quién mejor que vosotros dos, no, para contarnos de primera mano cuál es su esencia? ¿Tiro? Sí, su fundador. Bueno, pues Wonder es una agencia que nace hace ya casi 10 años, después de haber recorrido Multinacionales. todo tipo de agencias, multinacionales, agencias pequeñitas, y de haber conocido, digamos, todos los sistemas. Creamos nuestro propio chiringuito con la intención de hacerlo bien o hacerlo mal, pero equivocarnos nosotros mismos, ¿no? Llega un momento en el que necesitas ser independiente y no quieres estar bajo una multinacional. Sí, te lo pide como el cuerpo. Te lo pide el cuerpo, efectivamente, ¿no? un Ser tú reto, el que decida un nuevo reto. cuando se queda sin dormir esa noche que tiene una presentación al día siguiente, o cuando prefiere no meterse en ese proyecto porque no sientes que realmente vaya contigo, ¿no? Y por eso nació Wonder hace 10 años. Trabajar en una agencia más pequeñita, con un ambiente más casero, más de entre colegas. Mucho más familiar. Entre Sí, colegas. más familiar, y ahí seguimos. Pues qué bien, qué bien. Bueno, chicos, y también, ¿cómo os conocisteis? Porque al final venís de cosas totalmente distintas, no de empresas, de agencias distintas, y cada uno está, pues uno en Altea, el otro en Londres, no en Inglaterra. ¿Cómo se dio esto? Pues hace unos cuantos años, no voy a decir cuántos porque entonces se nos delata, pero para mí fue mi primera agencia de publicidad, del Vico Bates, que en aquel momento era la agencia más top y puntera y divertida. Ahí coincidimos, pues con la misma edad que tenéis vosotros más o menos ahora. ¿Cuántos nos echas? 20, estáis entre los 20 y los 30, no habéis llegado al tercer piso todavía. Totalmente. Pues ahí nos conocimos. Juan Carlos tenía ahí su pareja de dirección de arte y yo estaba empezando en cuentas. Y ahí ya nos hicimos colegas, amigos. Hemos seguido a lo largo de la trayectoria, cada uno en otras multinacionales, en agencias pequeñas como Chol, pero siempre manteníamos el contacto, porque Del Vico para nosotros fue nuestra escuela y un sitio que guardamos muchísimo cariño y muy buenos amigos, que es algo fundamental a lo largo de la trayectoria profesional. Aparte de rodearte de buenos profesionales, de buena gente. Eso es muy, muy importante. Y bueno, luego estábamos, a Tati la llamamos la Alemania, como es mitad alemana, mitad colombiana, necesitábamos a alguien que fuera la jefa, alguien que realmente pusiera orden y tal, ¿no? Pues cuando lo creamos 3 creativos, y es un descojono. Cuando montas una agencia de 3 creativos que te has dedicado toda tu vida a ser creativo y no tienes ni idea de cómo se gestiona un negocio, al principio fue totalmente fue como un máster. O sea, fue un máster de meterte en terrenos donde nunca habías estado y donde estabas acostumbrado que en otras agencias hubiera otra gente que te lo hiciera, ¿no? Y yo entré un poco más tarde, llevamos juntos en Wonder como 7 años, una cosa así, y me acogieron. Al principio entré media jornada y luego poco a poco ya fui y bueno, pues de ahí surgió el amor y ahí seguimos. Y ahora después uno, por ejemplo, que tú estás en Altea y tú estás en Londres, ¿este modelo surge a raíz del COVID o surge desde antes? No, Wonder nació en 2014 con la idea de ser una agencia. De hecho, cuando nació Wonder, teníamos una directora creativa en Estocolmo, Nata Vaquero, que trabajaba en Madrid. O sea, quiero decir que la conocíamos de haber trabajado en Madrid, pero por amor se fue a Estocolmo, pero la conocíamos de antes, sabíamos que era una tía brillante y que... Sigue siéndolo. Sigue siéndolo, claro. Pero dices, ¿por qué no voy a poder trabajar con ella porque esté en Estocolmo? ¿Qué problema hay porque esté en Estocolmo? O con una directora de arte que había trabajado también conmigo en Del Vico, Petra Wichmann, alemana. Entonces, cuando montamos Wonder, teníamos a un Natalia Vaquero, que era copia en Estocolmo, un director de arte en Alemania, teníamos y seguimos teniendo un director de arte en Tarifa, porque este tío por las mañanas lo que se levanta hace surf y luego trabaja. Pero sí, ¿no? Que personalmente vuestro modelo me gusta. Entonces, eso nació en 2014 ya así, o sea, mucho antes del COVID, ya nacimos así, con ese sentido. Y luego también como...
Bueno, y luego yo creo que influye también el que ya éramos un poco senior en cuanto a edad, digamos, y todos teníamos nuestras responsabilidades muy claras. Entonces, pues si un día no ibas a trabajar, yo recuerdo que cuando empecé había muchos días que yo por motivos personales, que estaba con mi madre mayorcita, a lo mejor me tenía que quedar en casa y trabajaba desde casa sin ningún problema, ¿sabes? Entonces, esto fue ya como mucho antes del COVID. Y por eso cuando pasó la pandemia nos acoplamos muy bien y pudimos dar servicio perfectamente a clientes, ¿sabes? Porque y de hecho también tenemos clientes fuera, o sea, que es que no el hecho, o sea, no nos afecta el estar en un sitio que eso fijo. Es lo que dice Tati. Nosotros, la agencia se monta en 2014 y hasta 2019 todos los clientes que teníamos eran fuera de España. O sea, no teníamos un cliente español, eran todos, trabajábamos para clientes fuera de España, o sea, o realmente para mercados fuera de España. Entonces, realmente teníamos muy pocas reuniones presenciales y cuando teníamos clientes en España eran clientes que ellos mismos preferían tener muchas veces reuniones virtuales que en persona, ¿no? Entonces eso también te ayuda, claro, si tienes que estar en persona todos los días en contacto con un cliente o lo que sea, pues es más complicado. Pero es que todo nació de forma que fue fácil establecer ese sistema. Muy orgánico, y hasta hoy, y así de hecho, cuando Juan Carlos se fue a vivir a Londres, teníamos ahí sí teníamos una agencia física súper chula en la calle Princesa y teníamos una pantalla grande de tele y entonces hacíamos pues las reuniones de estatus o presentaciones con Juan Carlos ahí en la pantalla, que eran ¿sabes? Las videollamadas precursoras, que era... ¿Y habéis tenido siempre claro a lo que os queréis dedicar o no? ¿Habéis tenido otras aspiraciones que han ido desvariando? Sí, eso, contarnos un poco, porque ¿Cómo como empezamos? jóvenes que están iniciando en esto, nos surgen esas dudas, esas curiosidades, no sabemos si lo que estamos haciendo es lo que queremos hacer en un futuro próximo o lejano. Entonces, bueno, pues también un poco saber esa perspectiva, ¿no? Claro. Yo en mi caso, mira, yo tengo ahora un hijo que empieza la universidad ahora en septiembre y lo tiene claro y le digo, tío, pues es maravilloso que tú lo tengas claro, porque yo llegué a publicidad. O sea, lo que es verdad es que a mí me gusta mucho la fotografía, o sea, yo quería ser fotógrafo y empecé centrado en la fotografía y con un ayudante, con un fotógrafo, es decir, claramente tiraba por ahí. Y de hecho, cuando estudié publicidad, porque hice letras puras y llegó un momento en que cuando quise ir a la universidad prácticamente no podía estudiar nada, porque por letras puras era todo o griego o filología, o sea, todo me parecía un coñazo. Entonces había una cosa que ponía publicidad que decía, mira, esto tiene pinta de ser más divertido, pues venga, pues publicidad. Y segundo periodismo y tercero imagen, o segundo imagen y tercero periodismo, una cosa así. Me cogieron en publicidad y así empecé a estudiar publicidad. O sea, no había una vocación por ser publicitario. Mi vocación era ser fotógrafo. Mi vocación era ser fotógrafo. Y trabajando para agencias como fotógrafo, de ayudante, al final veía que el que tomaba las decisiones era el director de arte de la agencia, ¿no? Y decía, joder, yo en el fondo lo que quiero es tomar las decisiones yo, o sea, no que venga un tío a imponérmelas, ¿no? Entonces dije, bueno, pues entonces lo que quiero es ser el director de arte para imponer yo la foto que quiero hacer, porque en el fondo, cuando estás de fotógrafo, al final estás trabajando para alguien. Entonces yo me hice un book de director de arte y me hice un máster de diseño, o sea, yo iba para director de arte. Y a la primera agencia a la que voy, porque es que manda. El director creativo me dice que en esa agencia no confiaban en el creativo, que decía, bueno, aquí no hay copy director de arte, hay creativo, que sobre todo tiene que ser copy porque luego tenemos estudios que lo ponen bonito, ¿no? Se trabajaba esa idea de que las ideas las hacía el copy y luego el estudio lo ponía bonito, ¿no? Ese era un poco el esquema en ese momento. Dice, porque tú vas para copy, ¿no? Yo tenía aquí una carpeta con todo un portfolio de fotografía y dirección de arte. Y yo, sí, claro, yo para copy seguro. Entonces estuvimos hablando y me dijo, bueno, ya te llamaré. Y no enseñé nada, yo aquí con la carpeta escondida, no tengo ni un texto escrito, o sea, no puedo enseñar esto. Y me llama al día siguiente y me dice, oye, que estoy pensando que ayer me molaste, que empieces ya. Vente el lunes y empiezas ya. Por cierto, trate la carpeta, que el otro día al final no ni la había visto. Y la carpeta nunca fue, claro. Nunca fue la carpeta. Oye, se te olvidó la carpeta. Me cago en la carpeta. Y así empecé. O sea, empecé de copy en una agencia con un portfolio de director de arte. Y luego he sido copy toda mi vida. Entonces, para que veas que el destino... Pero con mucho ojo también para dirección de arte. Pero bueno, también esa cosa de vena de líder, ¿no? Yo creo que es innata, yo creo que está ahí. Sí. Que siempre ha estado ahí, ese inconformismo, ese querer crecer, etcétera, ¿no? Yo en mi caso soy hija de actriz y entonces empecé a hacer arte dramático porque yo quería ser actriz y cantante. Y entonces cuando fui a las clases de arte dramático de repente era como...
madre mía, esto es muy complicado y esto es que, o sea, tengo la vocación, pero luego a la hora de la verdad esto va a ser complicado si tengo que esperar a que me llamen para casting. O sea, es que voy a estudiar, por si acaso, voy a estudiar imagen y sonido, comunicación audiovisual, para estar dentro del mundillo, porque yo de pequeña iba a las grabaciones de mi madre, todo eso, y entonces era un mundo que siempre desde pequeña me había gustado. Estudié comunicación audiovisual, imagen y sonido en la Complu, o sea, toqué una cámara de milagro y uno de mis profes, que me dio mi primera y única, creo, matrícula de honor en mi vida, pues después de la carrera me dijo, oye, hay un puesto, están buscando a alguien en un gabinete de comunicación, ¿te interesaría entrar en verano? Y yo, pues sí, pues claro, entré. Y resulta que era el gabinete de comunicación de Delby Covates, de esa agencia de publicidad. Estuve como 1 año, 2 años en gabinete de prensa, que me dio una visión de relaciones públicas, comunicación y demás, y luego dentro de la agencia me promocionaron y me dijeron, ¿quieres entrar en la agencia de publicidad? Y yo, pues claro. Como hablaba idiomas, o hablo, pues eso fue una ventaja también, porque en ese momento necesitaban a alguien para una cuenta de coches alemana, Mercedes-Benz, que ganamos la primera agencia española, ganamos la cuenta global de un lanzamiento de la clase S hace muchos años. Entonces, bueno, ahí pude meter la cabeza, ahí conocí a este chaval y aquí estamos. Pero yo entré por mi vena artística, que luego... Bueno, sigo haciendo el tonto, ¿eh? Eso está ahí. Que yo llegué a publicidad un poco por casualidad, pero también es verdad que una vez que entré... me ha apasionado siempre. O sea, igual que a mí. He sido un talibán de la publicidad, sigo siéndolo, pero los primeros años, o sea, yo creo que lo manejé mal, porque es que vivía única y exclusivamente para la publicidad, porque era mi pasión. O sea, ya no lo consideraba un trabajo, era algo que disfrutaba tanto, que es que no había nada que me gustara más que estar haciendo lo que estaba haciendo. Entonces llegaba un momento en el que te absorbe, en el que dedicaba las 24 horas a publicidad, ¿no? A mí el trato con la gente, o sea, por eso soy cuentas, porque es que, y muchas veces hago mis aportaciones de creatividad y me dicen, gracias Tati, me hacen así una palmadita y digo, bueno, soy la rubia de cuentas, pues nada, pero yo suelto ahí mis ideas. Pero a mí me encanta también tratar con la gente, creo que es fundamental también tener ese equilibrio, y tienes la personalidad, tener una mano izquierda, que siempre en Delvico también decían un fake system, o sea, es como no de falsedad, pero sí saber interpretar, tener empatía con el cliente y saber trasladarlo a los creativos sin que tampoco se sientan ofendidos de a lo mejor lo que pueda decir un cliente en un momento dado. Sí. En tu poder está el que al fin y al cabo la cosa fluya. Exacto. Y a veces se consigue y otras veces es más complicado. Y es complicado porque tienes que entender, al final ese puente tienes que entender muy bien al cliente. Pero tienes que entender muy bien también a la agencia. Y hacer un poco ahí de punching ball. Tienes que saber, o sea, nexo, si quieres ser un buen cuentas, tienes que saber muy bien de las dos cosas para poder tener criterio. El problema cuando tú tienes una persona que se dedica a cuentas y no tiene conocimiento de lo que o sea, te tiene que transmitir credibilidad. Si no es creíble, no confías en esa persona. Entonces, es muy importante que aporte un poco, porque si no eres un transmisor, no. Es un rollo. Eso es lo que o sea, el intervenir y intentar aportar o lo que sea, pues, o en las estrategias es lo que divierte. Y luego en Wander es también, como somos pequeñitos, pues todos hacemos de todo, o sea, hacemos también pues lo que haga falta. Pues qué guay, porque así nos hace como monótono, ¿no? No, cada día es un... Bueno, es lo que tiene, pues por eso me encanta este trabajo, porque yo llevo ya muchos años y sigo sintiendo... No decimos cuántos, ¿sí? No, pues sí, los más llevo, de 25. Más de 25 años, hace un montón de años. Qué horror. Yo sigo notando, o sea, cuando me llega un proyecto, sigo notando ese hormigueo o sea, sigo pensando, esto no lo voy a saber hacer. ¿No? ¿Sí? ¿Qué pasa? Sí. Pero es que el síndrome del impostor. El problema es cuando no te pasa. O sea, que también me ha pasado. Es decir, hay proyectos que ya tienes tanta experiencia que dices, bueno, esto te lo quitas fácil, mal, la cagas. No te va a salir. Cuando sientes un poco esa sensación de, hostia, ¿y cómo me enfrento a esto? ¿No? La voy a cagar, no sé hacerlo. O en algún momento te suda la mano porque dices, joder, pero ¿será esto? Ese momento que ahí es donde tienes un poco ese punto de adrenalina que yo creo que esta profesión es lo que te da, ¿no? Por eso te engancha, ¿no? Porque es como que te vas soltando ahí un poco de adrenalina todo el rato y tienes que estar ahí luchando
para sentirte que lo que haces realmente te aporta algo que no habías hecho antes, ¿no? Entonces, eso en otros trabajos no lo tienes, ¿no? O sea, yo creo que trabajos que tiene una monotonía, o que llega un momento que cuando lo sabes hacer pones piloto automático y ya sale, y esta profesión no te permite ponerte en piloto automático. Y además en publicidad es que por mucha experiencia que tengas o años que lleves trabajados, como las circunstancias van evolucionando, van cambiando, no sé qué, pues te encuentras a lo mejor con cosas que son retos diarios que hay que ir superando, ¿no? Entonces, yo qué sé, o sea, es que os podemos contar anécdotas que nos han pasado de rodajes, de cosas que es que cada proyecto es un mundo. Entonces, enfrentarte a eso es lo que realmente es divertido. Y luego cuando ves que una campaña tiene éxito o que un cliente es satisfecho desde mi punto de vista, pues es lo mejor. Pues qué guay, pues un poco con esto, siguiendo la línea de cuestionarse, de preguntarse, ¿no? Un poco, viene de ahí Wonder, el nombre de Wonder. Sí, Wonder, o sea, Wonder nace precisamente con ese doble sentido que tiene la palabra Wonder, ¿no? Como verbo, ¿no? Tu Wonder es precisamente esa actitud de cuestionártelo todo y preguntarte todo, porque eso es lo que hacemos siempre en cada proyecto, ¿no? O sea, no dar nada por sabido, porque en el momento que te metes como, lo que te digo, piloto automático, o esto ya me lo sé hacer, con lo cual pongo piloto automático y lo hago, no te va a salir. Preferimos, de hecho también Wonder por eso no nace como una agencia especializada en algo, realmente nacemos como una especie de consultora en donde el cliente pudiera transmitirnos su problema y buscar la mejor solución, ¿no? Es decir, no queríamos posicionarnos en una agencia digital o de eventos, porque si tú eres una agencia de eventos vas a dar un evento como solución, porque es a lo que te dedicas. Si es una agencia digital, pues das una campaña digital, porque es a lo que... Y nosotros preferíamos estar en un punto en el que valoráramos exactamente cuál era el mejor canal o el mejor ruta o lo que sea para solucionar ese problema, ¿no? Entonces, eso lo podíamos hacer desde la libertad de no tener una estructura fija, ¿no? Sino poder adaptar el equipo a las necesidades del cliente. Entonces, para hacer eso tienes que replantear todo desde la página en blanco, ¿no? Ese es tu Wonder. Y luego al final el objetivo es que lo que hagas, como dices a ti, te sientas orgulloso, ¿no? Que sea wonderful, ¿no? Que sea algo que digas, wow, cómo mola, cómo funciona esto, contar, ¿no? Entonces, Conceptos que dejen al cliente, que nos ha pasado. Bueno, yo siempre pienso más en el consumidor que en el cliente. O sea, yo intento, siempre que hago algo, pienso... Sí, o sea, cuando yo digo al que le llega. Exacto. Que esa es una de las cosas, creo que es nuestro papel más importante, ¿no? O sea, muchas veces el cliente siempre está muy ensimismado en sí mismo y quiere escucharse a sí mismo lo que en el público al que nos dirigimos. Uno de los problemas que pueden tener los clientes es que les cuesta ponerse en la piel del consumidor, porque tienen, a nivel interno, tienen tantos objetivos y tantas presiones que cubrir que están más pensando en su alrededor que en ese consumidor final, ¿no? Y nuestro rol es precisamente hacerle ver que todo eso que estamos haciendo no es para que le guste a él, sino para que el consumidor realmente le funcione, ¿no? Y nos ha pasado, o sea, a veces tienes un director de marketing de 60 años y estás haciendo una campaña que el target son chavales de 16, 18, es difícil a veces ponerte en la piel de ese consumidor, ¿no? Y tienes que hacerle ver que es que estás dirigiéndote a un público que, o sea, me acuerdo de una anécdota de que me decía, es que a mí no me gusta. Decía, pues fenomenal. Si a ti no te gusta, es lo que tiene que pasar. Si a ti no te gusta, vamos bien. Me preocuparía si a ti te gusta. Si a ti con 60 años y con esa ropa que llevas y con el coche que tienes si a ti te gusta cuando lo que estamos vendiendo es algo totalmente lo contrario, estaríamos... Y hablando de clientes, me acaba de surgir una duda. ¿Qué preferido? ¿Clientes de aquí de España o de extranjero? Pues nos da igual, pero es que... Yo no, digo, aquí hay... Yo no. No, a ver, es un tema de cultura. Cuando trabajamos con clientes internacionales... Enamorarles. Hay más respeto. O sea, la agencia sigue siendo el partner. O sea, cuando nosotros trabajamos con clientes internacionales, somos el partner. O sea, ellos entienden que tú eres el especialista en comunicación y marketing, que sabes más que ellos, por eso te están contratando, porque... tienes un conocimiento que ellos no tienen, ¿sabes? Estás dando un valor y por eso te contratan, si no, no te contratarían, ¿no? No contarían contigo, entonces te escuchan, ¿no? Entonces, tienes esa labor que también fue aquí en España hace muchos años. Desgraciadamente, en España hoy, a veces, no digo siempre, pero muchas veces hemos perdido ese rol de partner y hemos terminado siendo proveedores. Eres un proveedor y te tratan como un proveedor. Donde no valoran tanto ese expertise, ¿no? El valor añadido. ¿no? Como cuando vas al dentista y te dice que te tienes que empastar esta muela y te dice, no, esta me la dejas, pero empástame esta.
A veces tienes esa sensación, ¿no? Donde parece que te dicen a ti lo tienes que hacer y dices, pero entonces ¿para qué? Entonces sí noto esa diferencia. O sea, cuando trabajas para clientes internacionales hay más respeto y hay más sentimiento de partnership, de que realmente tú eres ese partner que le da el conocimiento que ellos no tienen. Y aquí con algunos clientes en España la relación es un poco más depende también de la seniority, ¿no? Pero proveedor, ¿no? Y no se puede generalizar, No, o sea, claro, hay de todo en todas partes, para todos los ámbitos y de la vida, ¿no? Pero bueno, son culturas diferentes, como has dicho tú, es una cosa cultural. O sea, lo arraigáis más a eso, una cultura más que, por ejemplo, que igual España no es tan potente como X países. No, España es súper potente. Creo que Es España... muy potente, pero, por ejemplo, comparamos marketing, publicidad y demás con Estados Unidos. No, o sea, lo que siempre va a haber, o sea, los headquarters siempre van a estar en... Yo creo que sí, no se puede generalizar. O sea, los headquarters de las grandes multinacionales, es que el problema es que las multinacionales no están en España. Si la multinacional está en Nueva York o está en Londres o está en Frankfurt, pues al final las agencias grandes van a estar alrededor de donde estén esos headquarters. Y España no tiene esos headquarters, o sea, eso no lo tenemos. Pero a nivel de creatividad y talento, o sea, vamos sobrados. Siempre Sí. Vamos a decir, si estamos aquí con talento hay. Estamos aquí en Talento tenemos. Estamos en una cuna de talento. Total, Sí. total. Que por cierto estamos encantados de estar aquí, ¿verdad? En Wonder, en Hub of Brands, nos parece guay precisamente por eso, porque es que estamos intercambiando un montón de talento, de experiencia, de gente joven que tenéis muchísimas ganas y eso... Hay más ganas que oportunidades. Hay más ganas que oportunidades, totalmente. Sí, También también es verdad, es difícil, pero hay que estar ahí pico pala. Sí, no nos queda otra. Y chicos, ahora que veo que os estáis mojando, así que os voy a soltar la pregunta, ¿vale? ¿Con qué cliente os ha gustado más trabajar y con cuál menos? Con cuál menos, es complicado. Sí. Con cuál menos no te lo voy a decir. Porque, Ya me lo imaginaba yo, pero bueno. Pero a lo largo de toda nuestra vida, Sí. o en Wonder. Hombre, tenemos, claro, son muchos años y muchos clientes. Sí. Yo tengo dos, claramente. En mi experiencia tengo dos y son antes de Wonder los dos. Uno es que, como yo así muy viejuno, el lanzamiento de IKEA en España lo hicimos nosotros. O a nivel creativo yo fui responsable de hacer el lanzamiento de IKEA. En Del Vico, donde mi director creativo era Pedro Soler y Kike Astui, pero básicamente me dijeron, chaval, esto para ti, tú te lo comes, tú te lo guisas. Fue guay. Y así fue, con Petra Wichmann, alemana, y fue una experiencia maravillosa. O sea, fueron los 3 primeros años de IKEA en España y fue maravilloso porque además, justo lo que hablábamos, el cliente era un director general, porque todavía no tenían director de marketing, sueco. Mi inglés en aquel entonces, ahora sigue siendo malo, pero en aquel entonces era todavía peor. Pero justo lo que hablábamos antes, al director general, y yo le iba a presentar las campañas y el tío me decía mira, porque yo le presentaba campañas con humor muy español, o sea, campañas muy españolas, ¿no? Y era sueco, no las entendía. Entonces me decía, mira, si te soy sincero, no entiendo lo que me estás contando, pero me lo estás contando con tanta pasión y con tanto entusiasmo que estoy seguro de que va a funcionar. Tú eres el que sabes, yo soy el director general de tal, vamos adelante. Ahora, eso sí, yo tengo unos objetivos aquí que tienes que ir cumpliendo. Si los cumples, lo que tú digas. Si no los cumples, cambia el discurso. Los fuimos cumpliendo y durante 3 años yo no iba a presentar IKEA, iba casi a informar de lo que íbamos a ir haciendo, porque cuando las cosas iban funcionando, la confianza con la agencia fue absoluta, ¿no? Esa fue una experiencia maravillosa. Y la segunda fue con Acciona. Eso ya estando en McCann Erickson, igual ganamos el concurso de Acciona de una manera totalmente no convencional y durante 3 años o 4 años hicimos cosas maravillosas para un cliente que nunca había hecho publicidad, que venía de un ámbito donde la publicidad no formaba parte de su ecosistema y creo que hicimos cosas maravillosas con ese cliente. Entonces, sin duda, IKEA y Acciona quedaron ahí marcadas. Sí, con grandes proyectos y proyectos de los que me siento muy orgulloso. ¿Y tú, Tati? Yo también es uno de Del Vico, que lo he mencionado antes, fue el lanzamiento de la clase S de Mercedes-Benz, que me tocó estar en la parte de cuentas y organizar, porque el posicionamiento y la idea de esa campaña fue Sense and Sensibility, y entonces decidieron bajar un poco el premiumness de Mercedes-Benz para acercarlo a la gente normal
y que la campaña de publicidad se hiciera en escuelas de arte, por estudiantes de escuelas de arte del mundo. Entonces, una de mis funciones fue escoger cuáles eran esas 11 escuelas de arte, que ya fue un trabajo interesante, pero es que luego el equipo que formábamos, el equipo de creativos y cuentas, nos dividimos para ir a dar briefing a esas escuelas de arte, y fue con Petra también, nuevamente, una experiencia maravillosa, ¿sabes? Porque tuvimos que ir a las 11 sitios en el mundo, claro, bueno, eran otros presupuestos y otras cosas. A las mejores escuelas, hicimos una selección y seleccionamos a las 11 mejores escuelas de diseño del mundo, o sea, no eran, o sea, era de un arte, lujazo, y podían era hacer, los estudiantes podían hacer cualquier expresión artística, o sea, algo digital, que en aquel momento era incipiente, pero estaba ya, escultura, pintura, lo que fuera, y con las 11 características del coche. Entonces, bueno, dimos briefing, les dimos un plazo, como se hace en una agencia de publicidad, tenían que mandar las cosas y luego se hizo un jurado. Bueno, el cliente estaba en Alemania, en Stuttgart, y también tuvimos que manejar mucho cliente internacional de Alemania con el cliente de Mercedes-Benz España. Dicho ahora parece, porque eso fue una acción de branded content y de creación total 360, y estamos hablando del año 90 y tanto. O sea, decir, en aquella época en donde cuando te daban un briefing... Fíjate, ¡qué horror, Raúl! O sea, el lanzamiento pues de la clase ese, te daban un briefing y básicamente lo único que estaban esperando es que hicieras el spot de televisión, que fuera una pasada spot de televisión, que lo hicimos, se trató con Tarsem. Con Tarsem, que en aquel momento no era había dos famoso. Realizadores superestrellas en el mundo, y uno de ellos era Tarsem, que era casi imposible. En Praga, es que fue todo como y se hizo con él. Pero todo el mundo lo que espera es, bueno, pues hace un anuncio de televisión que sea la hostia, hace una campaña de prensa con unas fotos maravillosas y ya está. O sea, ya está. O sea, en aquel entonces era la tele, la prensa y la radio, y no había nada más. Sí, entonces, el que nosotros presentáramos esta acción donde todo se hiciera, o sea, que ese Sense and Sensibility se hiciera con escuelas de arte de todo el mundo, etcétera, era una acción de PR y de tal. Que en aquel entonces, sí, porque ahora suena ridículo, pero en aquel momento ese coche era el primero que tenía cosas automáticas, como que se activaban solos los parabrisas o las luces se enchufaban solas. O sea, era como marciano el coche. Entonces fue una experiencia, además que fue mi primera campaña así en la agencia de publicidad, como os contaba. Luego, a nivel humano, que yo me importa mucho la parte humana, pues en el gabinete de comunicación trabajé para la ONCE, y ahí tuve contacto con gente discapacitada que también me aportó un montón. Y en Wander, yo creo que toda la parte de coordinación global también me ha parecido muy, muy interesante, y una campaña que hicimos para Martin Miller, todo el proceso creativo y todo, y el trato con el cliente, que seguimos teniendo contacto con él, pues ha sido también muy inspirador. Qué guay. Pero todo, es que cada día a todo hay que sacarle la parte positiva, que eso también es algo que yo digo siempre, ¿sabes? Porque si no, esto, o sea, estamos todos aquí y trabajamos muchas horas para estar agobiados. No, hay que sacarle siempre una sonrisa. En el trabajo, no sé ya... Es que es donde más pasamos el tiempo. Totalmente. Le dedicamos muchas horas como para no... y mucha pasión y todo, entonces... Por eso hay mucha gente que no aguanta este trabajo, o sea, el estrés, la presión... Es que no, es un trabajo que no puedes tomártelo de 9 a 5, o sea, yo creo que es imposible, no puedes decir, yo que estoy de 9 a 5, no puedes. O sea, te lo llevas a casa todo, o bueno, a donde estés. Pero es que te lo llevas a casa, para trabajar en esto tienes que ser curioso. Tienes que ser curioso. Si no eres curioso, no puedes trabajar. Y si eres curioso significa que cuando vas andando por la calle o estás escuchando un podcast o estás viendo una revista, te viene inspiración. Todo el rato estás, todo el rato estás pensando en al final de dónde puedo chupar, de dónde puedo coger. Yo me acuerdo Pedro Soler, que es también un referente en nuestras vidas, ¿no? de creación. Me acuerdo hace años que decía a los creativos, lo que tenéis que hacer es iros por calle Bravo Murillo o calles así y sentaros a mirar, porque ahí está la gente, ahí está vuestro público. Donde más aprendo es la calle mirando. Totalmente, totalmente. Sí, o una canción o un... Tengo una anécdota. Nosotros, después del Vico, con mi compañero aquel entonces, con Jorge Amich, nos fuimos a Remo, ¿no? Que en aquel entonces era... súper creativa. O sea, nuestros años en Remo fueron maravillosos, la experiencia fue maravillosa. Y nada más entrar, nos dieron un proyecto para Coca-Cola. Y, nos apetecía mucho hacerlo muy bien, ¿no? Entonces decidimos que la agencia era un piso en la calle Serrano, te daban como una casa, te daban las llaves, como quien va a tu casa, no era una oficina.
Entonces nos dieron las llaves y fuimos a trabajar el primer fin de semana que entramos en Remo. Nos fuimos a trabajar el fin de semana porque, joder, queríamos hacer una campaña muy potente, ¿no? Y ya está. Al fin de semana siguiente decidimos que también vamos. Vale. Y llegamos el lunes y llega Rojas, el que era el presidente de Remo, y llega a nuestro despacho y nos dice, oye, ¿qué pasa? Me han dicho que habéis venido 2 fines de semana a trabajar. Sí, porque hemos querido nosotros, nadie nos ha obligado, nos apetecía y tal. No, estáis muy equivocados. En esta agencia no se trabaja los fines de semana. Ya bueno, tío, pues algo voluntario, hemos querido venir, nos apetecía, tal. Que no. Si volvéis un fin de semana más, os quito las llaves. Los fines de semana, como decía Tati, los fines de semana, decía, sal con tu novia, vete al cine, lee un libro, vete a correr, tal, lo que quieras, pero no pienses en trabajar. O sea, aquí se trabaja de lunes a viernes, pero los fines de semana se descansa. Si venís un fin de semana más, os quito las llaves. Sí, bueno, de todo. Y fue, o sea, sí, nos hizo pensar que efectivamente tienes que encontrar ese equilibrio, ¿no? entre las dos cosas, ¿no? Pero volviendo a lo que decías tú antes, estoy 100% de acuerdo que hay que mantener la curiosidad siempre. Y ahora, o sea, para mí me suena a chino todo lo que es NFTs, el metaverso, la inteligencia artificial, que estamos ahora al cabo del día. Bueno, pues me ha apuntado un cursillo de inteligencia artificial. Pues sí, porque es que, bueno, pues hay unos cursos gratis de Google, ahora os los paso. Y entonces, pues hay que estar al cabo del día, ¿sabes? Y de música y de todo. Es que a mí siempre estoy con las tendencias y todo eso, que ya luego hablaré con las niñas de Otto, a ver, las chicas, a ver qué se pita ahora en la generación Z. Pero no hay que perder eso nunca. ¿A que no? Vale, y así ya para conocernos más y terminando. Sí, pues se me está acabando, Sí, que la queda cerveza, ¿eh? ¡Ay, has bebido! Yo no he bebido. A las personas yo considero que siempre se nos conoce diciendo verdad y mentira y sabiendo a ver cuál es la verdad y cuál es la mentira. Entonces queremos jugar un juego con vosotros que cada uno me digáis 2 verdades y una mentira y nosotros tenemos que adivinar la mentira que habéis dicho. A este en plan el Puede hormiguero. ser de lo que queráis. De lo que queráis de vuestra vida. Si queréis jugamos nosotros primero para que lo vayáis viendo. Sí, Venga, es vale. que A ver. no me sale decir mentiras. Empiezo yo. Vale. Dale. Mentira. He sido campeona de karate, he viajado en jet privado y he vivido en 4 países. Ah. ¿Cuál es la mentira? Ah, Adivina, ¿cuál es la mentira? Has vivido en 4 países. No, yo digo que eres campeona de karate. ¿Esa es la mentira? Sí. Pero no, es la que no habéis dicho. ¡Justo! Me he montado en jet privado, pero Ah, a ver, tú primero. No, tú solo. Tú eres el creativo. Por eso. Yo hablo 5 idiomas, tengo 3 hijos y me encanta cocinar. Yo digo la de cocinar. ¿De qué? ¿Verdad o mentira? Que es mentira, no te gusta cocinar. Sí, exacto, que te da pereza. O que lo haces pero que no... Dilo tú, ¿cuál es la mentira? Aquí mi amiga no tiene hijos. Yo estoy casada, o sea que si alguien te conocéis a un chico guapo. Lo dejamos por aquí abajo. Ahora, Raúl, tira tú. Pero a que eso no No nos dejáis pensar. No hay tiempo. Yo, en 2019 viví en 5 sitios diferentes. He salido de fiesta durante 2 meses con el jugador Neymar. ¡Hola! Y me falta una más. He tenido 6 tipos de trabajo diferentes. Que no tengan relación unos con otros. No te veo con Neymar. Está complicada, ¿eh? No, yo creo que con Neymar sí. Yo creo 6 tipos de trabajo diferentes. Mentira. ¡Toma! Aquí donde lo veis, Raúl con el Neymar, ¿eh? ¡Joder! Pues es guapo. Tuvimos una amistad y... Una amistad Sí, y ya. solo amistad, ¿eh? Luego me cuentas a ver cómo quedó la cosa. Los contactos. Pues a ver, yo he volado una avioneta rusa. No me ¿cómo es una avioneta rusa? Pues crasco. Una avioneta militar. Ah, Una vale, avioneta vale, militar vale, rusa. vale. Soy campeón de judo. Hay muchos campeones por aquí, ¿eh? Eso Y he hecho como 10 mudanzas en los últimos 3 años. O sea, que puede ser muy verdad. Yo digo el judo. Yo digo el judo también. Sí. Las mudanzas. No sé cómo estás de aquí para allá, digo. Yo digo, yo creo que he tenido 6 en un año.
Qué horror, sí. Bueno, y como salimos con esto de ser honestos, si tuvieras que pertenecer al equipo de otro Javer, ¿cuál sería? O sea, ¿cuál es vuestro favorito? Vamos. ¿A qué empresa gustaría trabajar? A mí con cualquiera, o sea, es que decir uno me parece complicadísimo, porque es que todos, aquel día que hicimos el speed dating, me encantó todo el mundo, de verdad. Pues yo creo que igual Otto, porque me harían sentir muy joven. Oye, ¿os llevas Pero así que pasa con Otto, ¿eh? Sí, o sí, Otto o B2B también, pero me encanta todo lo que hacen así en plan digital. Yo... Pero los de Huesca también, La Colmena, es que todos me encantan. Sí. La Colmena me chifla. Yo sumo Supersónica. Me encanta la energía que tienen, lo claro que lo tienen y el trabajo que hacen es para los jóvenes que son? guay el trabajo. Sí. La verdad. Pero de verdad que es que decir uno, ahí no os habéis puesto en un compromiso. Ya, total, nada, esto es sin compromiso, chicos. Lo vais a escuchar, lo vais a ver, pero no pasa nada. Pues nada, ¿Estamos? chicos, vamos a brindar. Venga. Gracias. Con Mau, que Así también nada, fue cliente. vosotros, Y espero que hayáis Mau pasado fue el cliente tiempo. también en Publicis. Colmena está Salud. todo. Ay, sí, hay que apoyar. Apoya. Pues yo no apoyo más a tiempo. A ver si viene Neymar. Gracias, chicos.